Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro Con Mirada de Mujer, aquí en la Radio Universidad Central. Estamos muy contentas de reencontrarnos cada lunes para poder conversar de temáticas que están aconteciendo, que por supuesto también nos afectan como mujeres, como individuos que somos, con nuestras cotidianidades, ¿verdad? Todo lo que llevamos acá día a día. Así que contenta de este espacio, de este lugar en donde hacemos un alto a la jornada y podemos conversar. Bueno, ¿qué les habla? Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la universidad, y quiero saludar también a Sofía Reyes Medina. ¿Cómo estás, querida Sofía? Tengo un poco de sueño. Sí, yo también. ¿Cierto? Sí. Que además tuve un fin de semana, me fui a Valparaíso el fin de semana, estuve relajadamente ahí en Valparaíso con la sensación de vacaciones, y ahora volver aquí a este día laboral, pero bien, contenta. Fue como que te relajaste mucho. Me relajé mucho, sí. Lo que debo agradecer, eso sí, que hoy día hay un solcito rico, ya se siente el 18 en el aire, se siente la primavera en el aire, y eso también es agradable. Es más agradable salir de la casa cuando está este clima, encuentro yo. ¿Sí? A mí, a pesar de que me gusta más el invierno en las temperaturas, hay como un brillo, ¿no? Como que las flores empiezan a salir. Sí, bueno, hay bastante... Las plantas empiezan como a... Hay bastante desflorido, digamos. A mí eso me gusta mucho, así que esta época del año me parece muy agradable. Pero bien, ¿tú cómo estás, Ale? Muy bien, también con harta cosa en general. Estamos, si bien tú dices, como que se siente la primavera, claro, ya la próxima semana... Estamos como una semana antes de las fiestas patrias. Sí. Aquí también en la universidad hay receso académico. Hacemos una pausa para luego reencontrarnos ya los últimos días de septiembre. Es como un mes agradable. Es el mes en que nace mi hijo también. Está de cumpleaños. Así que, Ian. Sí, Ian, mi único hijo, Ian Samuel, está de cumpleaños este mes. Así que es un mes bien especial. A mí me encanta la primavera en general. Pero cada vez hay más alérgicos y alérgicas en este país. Es que yo creo que eso era como una evidencia de la primavera, las alergias. Sí. Pero ahora ya como que se adelantaron full meses antes. Sí, además como que los cuerpos se van como, no sé, acomodando, porque yo también tengo la impresión de que hay más personas alérgicas últimamente. Sí. Y lo que pasa es que además, bueno, lo que yo escucho de mis amigos, de mis amigas que tienen alergia, este afán innecesario de poner tanto plátano oriental en Santiago, sí, que genera esta alergia. No hay otra forma de poblar puros plátanos orientales. Puros plátanos orientales, sí, quizás tenga que ver con un tema de recurso hídrico, quizás, como en el fondo, no sé, yo no conozco nada de desarrollo urbano desde el tema ambiental, pero me imagino que quizás los ponen porque son más económicos en cuanto a mantención, no sé, son frondosos, entonces igual llenar harto los espacios, no sé, estoy puro especulando aquí que podría ser de que haya tanto plátano oriental a pesar de que la gente sufre con el plátano oriental. Yo tengo la fortuna de que esta voz media gangosa que tengo la tengo como a la base, no es porque sea un poco, no tenga alergia, porque veo a algunos amigos, alguna amiga sufrir con las alergias. Sí. Bueno, yo por ejemplo, yo nunca he sido alérgica, pero los últimos episodios que he estado bastante congestionada, ya la doctora dijo que tiene que ver con que casi todos estamos enfrentando cuadros alérgicos, que al final igual te entregan el antialérgico para tomar. O sea, a mí me quedan poquitos días para los 30 días de antialérgico. Bueno, yo vivo en una familia, mi hijo es full alérgico. Ya, de perfecto. chico
Hay familia con test aquí. cutáneo, con toda la cosa, pero también yo me he vuelto alérgica, así que hay que convivir nomás con eso, porque yo creo que también la ciudad como que no ha respondido bien a esas necesidades. No, a mí me pasa, por ejemplo, que yo cada vez que estoy en un lugar con aire acondicionado frío, muero. Estoy congestionada todo el día. Y también eso empezó hace unos años atrás, cuando también empezó a popularizarse más la presencia de aire acondicionado. Yo entro al mall en el invierno y me congestiono, o sea, en el verano y me congestiono. Entonces también pienso que tiene que ver con eso, como las ciudades como se han ido adaptando y el cuerpo humano también como ha ido respondiendo. Pues si hay más estímulos a la alergia, probablemente hay muchas personas que la tenían ahí como media capsulada y despierta más el tema. Bueno, primavera es sinónimo de sol y alergias. Y flores. Y yo estoy muy emocionada porque yo tengo un jardín en mi casa, tengo hartas plantitas en mi casa, que en invierno como que me encargo de que aguanten, porque ahora en primavera explotan y salen flores. Sí, de hecho, el fin de semana que llegué de Valparaíso habían un par de hojas florcitas que ya habían abierto. Se está empezando a llenar de color. Habían unas florcitas amarillas en mi patio muy bonitas. Así que sí, igual ya se está empezando a notar. O por lo menos yo lo estoy empezando a notar mucho. Súper. Oye, Sofi, hoy día vamos a tener una interesante entrevistada para hablar sobre temas de discapacidad y cómo podemos integrar a estas personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿verdad? Cuéntanos tú un poquito de quién nos va a visitar hoy día. Hoy día de hoy vamos a tener en nuestra conversación a Flor Medina, Cecilia en realidad, porque Flor es su nombre de pila, pero en realidad todo el mundo la conoce como Cecilia Medina, que es profesora de educación diferencial de la Universidad de Concepción y es magíster en integración de personas con discapacidad en situación de discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Y Cecilia lleva mucho tiempo, trabajó mucho tiempo y acaba de jubilar, hace un par de meses nomás jubiló, pero ella trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Educación, en la Seremia de Educación de la región de Biobío y además los últimos años en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Mineduc. Y claro, como bien dice Alejandra, ha trabajado toda su vida o ha estado muy relacionada con la integración de personas en el espacio educativo, de personas en situación de discapacidad. Con ella vamos a conversar sobre qué es la educación diferencial, cómo se concibe la educación diferencial, cuál es la diferencia además entre la educación diferencial y la educación inclusiva también, porque es un concepto que últimamente se ha integrado también en los espacios educacionales, el tema de la educación inclusiva. ¿Qué considera la educación inclusiva? Si solo son personas en situación de discapacidad, si hay más inclusión en la que podamos considerar. Y también algo bien interesante que vamos a conversar con ella el día de hoy, que lo estaba revisando recién a partir de un artículo que estábamos revisando con mi equipo de trabajo sobre el impacto de otros grupos de la comunidad estudiantil en la inclusión. Ejemplo, siempre se habla de la integración de estudiantes o de la capacitación de docentes en el tema de inclusión. Pero ¿qué pasa con las familias de los estudiantes? ¿Qué pasa con los contextos donde se mueven los estudiantes o las estudiantes? No sé, talleres programáticos, compartir con amigas fuera de la clase. Va a ser interesante conversar sobre cuáles son esos grupos que están involucrados en el tema de la inclusión, que no necesariamente son estudiantes y profesores, siempre que son como lo que se podría pensar de punta primera. Así que vamos a conversar de todos estos temas, de algo que además nos involucran harto, porque las universidades están empezando a integrar... hay unidades de inclusión. Hay unidades de inclusión, exacto, la misma central. El año pasado inauguró su unidad de inclusión, además de la unidad de género y diversidad que está en las universidades. Es un tema que siempre ha estado, creo yo, siempre se ha hablado de inclusión en la educación, porque son espacios de formación muy directos y de primeras infancias, pero sería interesante ver cómo se está abordando ahora y cómo se ha ido abriendo la discusión en el tema. Interesante tema que vamos a abordar hoy día entonces, pero antes siempre también nos acompaña una invitada musical que a mí me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Siempre. ¿La chunté hoy día con el tema? No, sí, en general me gustan todas las canciones. Yo soy hincha de todas las mujeres que cantan. Hoy sí, a mí me gusta. La verdad es que estábamos ahí buscando con Francisco, que aprovechamos de saludar al equipo de la Radio Universidad Central. Francisco y David, muchas gracias por estar acá. Que siempre están ahí pendientes además de nuestras necesidades, y estábamos conversando con Francisco quién podíamos traer el día de hoy para escuchar en
en este programa y se nos ocurrió a Laura Pausini, que es la artista que vamos a escuchar. Anduve indagando un poco de Laura Pausini, que hace no mucho cumplió 50 años de vida, de carrera, de vida un poquito menos, joven, una guagua. Esta cantante, compositora italiana, que además canta tanto en español, por eso también ha tenido tanta cercanía con Latinoamérica, y que estuvo en Chile en su último tour mundial en febrero de este año. Así es. Estuvo hace poquito aquí en Chile, un éxito de ventas, el 24 de febrero que fue la visita, y claro, fue este último tour mundial. Yo pensaba, claro, Laura Pausini, que es italiana, es europea, pero tiene una llegada muy grande aquí en Latinoamérica, tiene de verdad un recorrido mundial, pues. Sí. De verdad su tour y de mundial. Hace mucho tiempo, digamos. Sí, no sé cuánto tiempo ya de carrera, como les digo, hace poco cumplió 50, pero vamos a comenzar. Vamos a escuchar algunos clásicos de Laura Pausini en el día de hoy y vamos a comenzar con La Soledad. Clásico. Vamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Y ahí si después de esta no viene, le damos nosotros con lo que es. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Bueno, ya estamos de regreso, nuestro Con Mirada de Mujer. Estábamos anunciando antes de los temas musicales que vamos a hablar de integración de personas con discapacidad, y para ello ya contamos con nuestra invitada. Me dijeron que más bien te sentías bien con Cecilia. Sí, Cecilia Medina González, profesora de educación diferencial, magíster en integración de personas con discapacidad, y está aquí con nosotras en esta tarde para poder conversar de este tema. Muy bienvenida, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, pues feliz de estar acá. Gracias por estar acá, por hablar de este tema que decíamos con Sofía, está tan presente hoy también en las universidades. Aquí en la Universidad Central hay una unidad de inclusión, tú realizas también clases en el magíster, ¿cómo se llama de forma concreta? De inclusión educativa. De inclusión educativa. El magíster que está acá de la Facultad de Educación, en donde Cecilia también hace clases en ese magíster. Hace tiempo entiendo que haces clases. Del 2018. ¿Viste? Ya, sí, 6 años. Es un foco de acción y de trabajo importante para la universidad. Bueno, muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué ha significado trabajar esto de la discapacidad y que también ahora es como, es como, no sé si normal, pero ya las instituciones están abiertas a hablar de esto, ¿no? Pero tú llevas mucho tiempo con este trabajo. ¿Cómo has visto esa evolución a nivel social en donde ya esto está más, falta harto, sí, de todas maneras, pero ya está mucho más incorporado? Sí, de acuerdo. Claro, efectivamente uno siempre quisiera que fuera más todavía, ¿verdad? Pero si yo reviso así del año 90, ya en que empieza el tema de la integración, efectivamente allí era como impensable lo que hoy día ocurre, digamos, ya, porque hoy día, como tú decías, están todos los niveles educativos, desde parvularia, básica, media e incluso educación superior. Sí. Yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, cuando partimos con la integración de niños con síndrome de Down, que los papás se negaban porque pensaban que era contagioso, o sea, a ese nivel de ignorancia, digamos, ¿ya? Entonces, si uno ve hoy día, efectivamente está naturalizado que nos encontremos en las calles, en los distintos espacios y, por cierto, en los colegios, por ejemplo, con niños con síndrome de Down. Entonces, efectivamente había un avance muy importante. Pero claro, falta todavía porque uno quisiera que dentro de las salas de clase también hubiera como una atención más centrada en la diversidad, digamos. Que muchas veces siguen siendo las clases estandarizadas o homogéneas como para un alumno estándar que no existe en realidad. Y en ese sentido, claro, falta, pero se ha ido avanzando indudablemente. Oye, Ceci, y conversando ya más concretamente sobre, bueno, tú estudiaste educación diferencial. Así es. Que hace cerca de 40 años, además.
no quiero revelar fechas ni nada, pero cerca de 40 años. ¿Qué entendemos o qué se entiende en la actualidad? Hay un cambio por educación diferencial, porque claro, quizás la primera impresión que podría tener cualquier persona es, como bien dices tú, no sé, por ejemplo, que haya más estudiantes con síndrome de Down, hablando de forma muy básica. Sí. Pero ¿qué es la educación diferencial? ¿Cuál es el concepto mayor, digamos? De acuerdo. La Ley General de Educación define a la educación especial como una modalidad de educación. ¿Qué significa eso? Que es un tipo de educación que se da en los distintos niveles. Existen los niveles, parvularia, básica, media, superior, y existen las modalidades de enseñanza, o sea, un tipo de enseñanza que está presente en los distintos niveles. Así está también la educación de adultos, ¿ya? Que también es otra modalidad de enseñanza. Perfecto. La educación especial es una modalidad que está presente en los distintos niveles para brindar una atención lo más personalizada y especializada a los estudiantes con necesidades educativas especiales, hablamos hoy día. Y es educación diferencial, pero yo pienso ahora, por ejemplo, hablar todo de educación inclusiva. ¿Es lo mismo? ¿Es una derivación del término? Claro, lo que pasa es que como la educación especial, como decía, en nuestra legislación es una modalidad de enseñanza. Ahora, la inclusión es un proceso que se viene dando, que partió, pensemos que antes lo primero que existía era la exclusión, no iban a los colegios, ¿verdad? Claro. Después la segregación, estuvieron en escuelas especiales separados. Ajá. Después la integración, en que se hace este esfuerzo porque empiecen a ir a la educación regular. Perfecto. ¿Ya? Pero entonces había en la integración como mucho foco en estos estudiantes con estas etiquetas nada más. La inclusión lo que quiere es abrir el concepto y entender que ellos son un tipo de población, pero que tiene que estar abierto a toda la diversidad del alumnado, género, diversidad sexual, diversidad cultural. Perfecto. Hoy día un concepto mucho más amplio de diversidad. Y la inclusión lo que busca es eso, o sea, crear espacios de encuentro, ¿verdad?, de acogida para toda la diversidad de los estudiantes. Y para que hablemos de inclusión tiene que haber 3 elementos. Tiene que haber presencia de los estudiantes, o sea, que estén en los colegios, por cierto, pero no basta con eso, tiene que haber participación de ellos y aprendizaje. Perfecto. Para que podamos hablar de inclusión debieran estar esos 3 elementos: presencia, participación y aprendizaje. Uh-huh. Y cuando hablamos, Cecilia, de discapacidad, Sí. ¿qué es lo que reúne ese concepto también? Porque pareciera ser que también es bastante amplio. Así es. ¿Cómo comprenderlo? ¿Qué incluye? De acuerdo, sí. Claro, incluye una serie de tipos de discapacidad. Desde discapacidad física, que sería como más la motora, que es como lo que uno típico que ve en la Teletón, ¿verdad?, con problemas de motrices. Está la discapacidad intelectual en todos sus grados, ya desde leve hasta moderado, severo. Retardo mental también se ha conocido, ¿verdad? Discapacidad auditiva, significa con personas sordas, personas con hipoacusia. Discapacidad visual, personas ciegas o con limitaciones visuales. Y también toda una agrupación de trastornos de la comunicación, donde hoy día está el autismo, ¿verdad? Las disfasias. Perfecto. Todo ese tipo de trastornos, incluso esquizofrenia. Y se me escapan, trastornos, sí, porque estamos hablando de discapacidad. Después ya están los trastornos de lenguaje, por ejemplo, que es un trastorno, y lo mismo pasa con los trastornos de aprendizaje, la dislexia, les calculé, pero ya son trastornos, no discapacidad. La discapacidad es más permanente, esa es como la característica. Nosotros hablamos de necesidades educativas permanentes, ¿ya? Eso significa que las van a tener prácticamente en toda su trayectoria escolar. Perfecto. A diferencia de las transitorias, como son estos trastornos de aprendizaje o trastornos de lenguaje, que debieran ser transitorios, digamos, ya, porque deberían superarse en un corto plazo. Y en el último tiempo, particularmente acá que estamos nosotros en el ámbito de la educación superior, hemos visto más bien de este último grupo que tú mencionas, con, por ejemplo, del espectro autista, Sí. en donde a veces se les diagnostican estos cuadros, estos trastornos a personas ya adultas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pero porque al parecer lo otro que es físico, si bien ha estado presente, pero no sé, puedo estar equivocado, pero siento que en este último grupo como que ha habido un aumento en diagnósticos y también que aquellos que estamos en lo académico hemos tenido que aprender a internalizar y conocer, pese a no tener quizás la especialidad como tú, ¿no? Es cierto que ha habido como un crecimiento, o quizás antes no se podían diagnosticar con tanta precisión. Sí, yo diría que hay varias razones, digamos. Una es que efectivamente se han afinado también los diagnósticos, ya hay como más instrumentos, más posibilidades de acceder a eso. Y eso hace que, efectivamente hoy día muchas personas que no sabían que tenían empezaron también a
a darse cuenta que había síntomas y características de su conducta que les hacía parecer como dentro del espectro, que por eso es espectro, porque es muy amplio. Eso por un lado. Pero hay varias causas. Yo recuerdo en este minuto a Amanda Céspedes, una neuróloga muy conocida, ¿verdad? Y muy famosa, que ella dice que la pandemia con las pantallas y mucho contacto de pantallas en niños chicos también hizo como que explotaran las cifras. También gatillo, claro. Ahora, con los diagnósticos siempre es complejo, sobre todo en tema de educación, porque en educación tienen una subvención especial. Y también hay que decir, de repente hay gente inescrupulosa que pone etiquetas para ganar la subvención. O sea. Entonces hay que ser cuidadoso con los diagnósticos porque se presta de repente también para abusos, digamos. Pero efectivamente ha habido un aumento, y yo diría que también porque se conoce más de lo que significa, y entonces la gente empieza a identificarse y dice, a lo mejor yo tengo, porque toda la vida tuve estas dificultades, en fin, y empieza como a asociarlo y bueno, y terminan diagnosticándose y efectivamente... Sí, yo quería comentar justamente eso, un poco la visibilización, cómo... No sé, a mí me pasa también en género, que se habla de que ahora hay más personas en el fondo como de diversidades, pero claro, yo pienso que una de las consecuencias de que se hable más de estas temáticas es que la gente se siente más reconocida o que se siente más ubicada, entonces también yo creo que la visibilización trae como una consecuencia quizás esta como sobreexplotación, o no sé si sobreexplotación es la palabra, pero como esta como aumento explosivo de diagnóstico. Y en el punto de vista de la educación, porque por ejemplo yo pienso, justamente con esto que estaba hablando Alejandra, de que hay mucha gente que se está dando cuenta a los 40, a los 30, cuando ya salió del ámbito de la educación, que vámonos hasta la universitaria, más allá de los magísteres, los posgrados, digamos, pero hasta el pregrado, salen de ese espectro y dicen, oye, o sea, salen de ese momento y de repente se dan cuenta que, oye, a mí también me hacía, no sé, pues me costaba de repente hilar de idea, y se empiezan a dar cuenta que son parte del espectro. Pero entonces mi pregunta va en cómo se manifiesta en el tema de la educación este espectro o la discapacidad, porque tú hablabas en el principio de que son estilos de educación, ¿cierto? Es una forma distinta, pero en el fondo... Se manifiesta en que te cuesta más, aunque suene un poco bruto quizá, o que te cuesta más comprender, que se demoran más los procesos. ¿Cómo se manifiesta en la educación la discapacidad o alguna situación de discapacidad? Como en lo cotidiano. Como en lo cotidiano. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Claro. Bueno, va a depender un poco del tipo, porque claro, en el caso de discapacidad intelectual en general es eso, como más retraso en el aprendizaje. Siempre va a ir como más atrás, ¿verdad? Le va a costar más, va a requerir repeticiones, va a requerir formas distintas, en fin. Y yo diría que después, bueno, las discapacidades sensoriales como sordera, visual, requieren como adecuaciones más en la lengua de señas, por ejemplo, en el caso de los sordos, ¿verdad? La verdad es que si la tienen no debiera ser mayor problema. El problema es cuando la escuela no lo tiene. Entonces ahí es donde uno dice, la discapacidad está en quién, en el contexto. Hoy día hablamos que muchas cosas están fallas del contexto en realidad, porque una escuela en que le enseña a sus compañeros a trabajar con lengua de señas y los profesores manejan lengua de señas, ese chico no va a tener ningún problema, ¿te fijas? Claro. Pero si va a una escuela en que nadie maneja la lengua de señas, obviamente que se va a encontrar en una situación de discapacidad. Claro. Entonces influye mucho cómo trabaje la escuela en términos de que cómo es su proyecto educativo. Muchos ponen en su proyecto educativo somos una escuela inclusiva, pero ¿cómo bajan eso a la realidad concreta, verdad? O sea, que sean acogidos, que sean respetados, que efectivamente haya formas diversas de enseñarles, formas distintas de evaluar, en fin, o sea, hay muchísimo que se puede hacer y que las escuelas yo diría que han ido avanzando bastante, pero obviamente falta. Y se contrapone quizás un poco con, me imagino, la idea de una educación además muy tradicional, pues, ¿no? Ahora cuando yo te preguntaba y te hablaba de los plazos, por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo siempre, bueno, mi familia es grande, me tocó ver harto primo y prima para abajo, y que claro, uno pensaba como ya, al año va a caminar, a los 2 años va a hablar, y si a los 2 años no hablaba es porque está retrasado, entre comillas. Entonces pienso en esta idea de la educación tradicional, que también tiene muchos plazos, pues, como que en primero medio, o sea, en primero básico tienes que aprender a leer, después, no sé, en octavo pasáis a tener otra ciencia. Me imagino que igual un poco la idea de la educación inclusiva es venir a romper un poco quizás ese paradigma. Efectivamente, claro. Claro, y entender que no todos van a hacerlo en ese plazo, que lo pueden hacer menos, más,
o de una forma distinta, tal vez de una no, forma distinta, te fijas, no claro. hasta la meta total que se propusieron, ¿ya? Y es válido igual, digamos. O sea, lo que pasa es que él va a avanzar a su ritmo y eso tiene todo el valor que eso significa. Pero efectivamente se contrapone, por ejemplo, con la forma tradicional de tener los muebles en la sala, hasta de eso, ¿te fijas? Como de mirándose la nuca ahí, como, claro, en vez de hacer trabajos grupales, de hacer trabajos distintos, en que tenemos a lo mejor 2 profesores en la sala de clase y uno trabaja con un grupo y otro con otro. Perfecto. En fin, o sea, hay una diversidad de formas ahí que se pueden adoptar y que, claro, rompen con esos modelos tradicionales que hemos tenido. Y antes de ir a un tema musical, para hacer una pausa, en el magíster en el que tú participas aquí en la universidad, ¿quiénes llegan a estudiar ese magíster? Sí, es muy interesante porque al principio yo diría que eran muchos profesores de educación diferencial que querían porque a lo mejor se habían educado más en el paradigma de la integración y querían avanzar en la inclusión. Pero hoy día, yo acabo de terminar una de las asignaturas que hago, y había profesores de inglés, de historia, de distintos. Mucho más transversal. Entonces, eso es maravilloso porque ya no es un tema exclusivo de los especialistas, sino que sienten la necesidad. Por ejemplo, una profesora maravillosa de inglés de una escuela de Tirúa, ¿ya? Y ella se motivó a hacerlo porque sentía que necesitaba herramientas para poder atender a toda la diversidad de alumnos que tiene su sala. Entonces eso ha sido muy valioso. Además que el hecho de hacerlo online pueden haber desde Arica a Punta Arenas, digamos, ya que antes cuando era presencial solo lo hacíamos aquí en Santiago, ¿no? Entonces tenían acceso solo los de Santiago. Pero ahora uno ve que a lo largo de Chile lo hacen y como digo, también muy diverso el público, desde parvularia, de los distintos niveles, de educación superior también, en fin. Qué interesante, qué bonito en realidad, porque claro, cuando estábamos haciendo un poco como las conversaciones para hacer este programa, yo pensaba, claro, cuál era la idea o cuál era la diferencia y por qué se hablaba ahora de inclusión, que tú nos explicaste muy bien hace un rato atrás, pues, pero claro, como la inclusión que le va a afectar a todo el mundo finalmente, no va a ser solo al estudiante o la estudiante que presenta una situación de discapacidad, sino que además puede, o sea, porque pienso que además deben, como tú hablabas de espectro y niveles, pueden haber, no sé, por ejemplo, en los tipos de enseñanza o los tipos de aprendizaje, los tipos de inteligencia. O sabéis que a mí me funciona más mirando, a mí me funciona más escuchando, a mí me funciona más escribiendo. También la inclusión afecta en eso. Entonces, qué interesante que sean varios y varias docentes quienes se sientan como con este interés. Qué bonito. Bueno, estamos conversando con Cecilia Medina sobre cómo poder integrar a personas con discapacidad en el tema de la educación. Vamos a hacer un alto musical, Sofi. Estábamos escuchando a Laura Pausini. No sé si te gusta Laura Pausini. Sí. Todos los lunes tenemos una invitada en físico, digamos, y una invitada musical. Así que vamos a continuar escuchando a esta cantante italiana que estábamos haciendo una indagación. 15 discos de estudio, 2 álbumes de recopilación, 3 discos de en vivo, o sea, tienes 20 discos a su haber y 2 películas autobiográficas. Mira. Datos de nuestra invitada del día de hoy, Laura Pausini. Vamos a escuchar entonces a quien con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso en nuestro Con Mirada de Mujer, aquí compartiendo algunas experiencias, por eso tanta alegría, ¿no? Intimidades, digamos. Claro. Estamos aquí con nuestra invitada, Cecilia Medina, conversando sobre la integración de personas con discapacidad en el ámbito de la educación. ¿Cuál es tu opinión, Cecilia, en torno a la promulgación de la ley TEA, ¿no? Que finalmente el presidente Boric fue, digamos, el protagonista en su momento cuando anuncia esto? Sí. Hay mucha dignidad que se le da a las personas autistas con la ley. Y bueno, lo que se promueve con esto es que nadie pueda ser discriminado por su condición, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tú le das a esa situación de promulgar esta ley de forma puntual? Sí. No, yo creo que sin duda que es valioso, porque decíamos, lo visibilizó. Yo creo que la ley también contribuyó mucho a eso, que hoy día se entienda a qué nos referimos con el espectro del autismo.
Y también que efectivamente tienen derecho a la educación, a las adaptaciones que eso significa. Que un padre, por ejemplo, pueda salir del trabajo si lo llaman del colegio y no le pongan problemas. Ese tipo de cosas también es súper valioso porque si no, la vida de ese grupo familiar es muy compleja. Si no hay conciencia de lo que significa, que si se desregula puedan acudir a apoyarlo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sin duda es un avance. Ahora, yo creo que en general sí, el ideal es que sean leyes como más integrales, ¿ya? Porque si no tendríamos que hacer como por cada una de las discapacidades, ¿ya? Claro. Entonces, en ese Esto sentido, es más específico. Es más específico, claro. Yo creo que ayuda mucho, pero debería ir como de la mano en esto de ir equiparando también con todas las necesidades que existan, digamos, ¿ya? Es que, no sé, Sí. por lo que yo leí y vi, hubo como mucha presión al respecto también, no sé, Sí. de familias, Sí, yo creo que ese es uno de los valores Sí, que ¿no? tiene esa ley, que efectivamente las organizaciones de padres, de madres, de cuidadores, ejercieron mucha presión y finalmente salió y recogiendo mucho de lo que ellos pedían. Entonces, en ese sentido, tiene ese tremendo valor también. Claro, yo Sí. creo que fue una respuesta a ese levantamiento Sí, sí. de necesidades de, como tú bien dices, de agrupaciones de familias Sí. que viven con esta situación. Sí. Y ¿cuán importante es que una universidad pueda declarar también como dentro de sus principios el tema de la inclusión y entregar también valor a través de una unidad que se enfoque en ello? Yo creo que es muy valioso porque, como decíamos, esto parte en educación parvularia, sigue en básica, media, y no puede ser que se queden hasta ahí nada más, pues se tienen que abrirse posibilidades de educación superior, y en ese sentido las universidades, yo creo que la Central ha sido una de las precursoras en el tema. Hoy día la mayoría tiene, pero también hay algunas que no. Claro. Entonces hay que seguir abriendo camino porque ellos tienen el derecho a avanzar. Y por cierto, después el mundo del trabajo, que es otro tema, ¿ya? Porque no sacamos nada con tenerlos preparados profesionalmente si después no les van a No dar salen los trabajo. cupos y los espacios también. Claro, pues, sí. claro. Entonces es una espiral, diría yo, que va como partió desde educación parvularia y por cierto tiene que llegar a la educación superior, y en ese sentido es un valor tremendo que las universidades se abran a esta posibilidad y que tengan efectivamente un equipo pensando en eso y trabajando en eso como para... Sí, y además, por ejemplo, hace unas semanas atrás, dentro de las invitadas del programa, conversamos con la directora de la unidad de género, con la jefa de la unidad de inclusión, de la Universidad Central. Ya. Marcela, ¿te acuerdas, Alejandra, que conversamos con ella? Y claro, nos hablaba de las cifras, porque en el fondo lo que hacen en la unidad de inclusión, en lo concreto, es atender casos de estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad de cualquier tipo, y se habla en la unidad y se expresa. Y no me acuerdo las cifras exactas, pero en el fondo, desde el año pasado, que se abre la unidad de inclusión, que se funda, que se tiene una cierta cantidad de estudiantes, a los y las estudiantes que tenía en la actualidad, doblaba más o menos las cifras, si no me equivoco, porque en el fondo, bueno, también el tema de la visibilización, pero además el esfuerzo de parte de la institución de, en el fondo, tener esta unidad y abrir estos espacios, Así es, que tiene que ver con adecuaciones curriculares, conversar con los docentes, que también tienen un labor súper importante, bueno, capacitación también del cuerpo docente, pero sin duda es un tema que, claro, la visibilización ha ayudado a que se vaya dando, pero que también está creciendo heavy. Sí. Y que, bien como decías tú, claro, es parte como del camino, pues, como del ciclo, de en el fondo seguir abordando en esta educación que es la superior, que también es tan trascendental, sobre todo para el tema laboral El mundo después. del trabajo, claro. ¿Qué cosas, de acuerdo con tu experiencia, Ceci, hay todavía por mejorar? Que si tú, yo sé tu vasta experiencia en el ámbito, Sí. incluso en el ministerio, O sea, tú de trabajaste educación. 45 años en Sí, el tema. y ha habido avances, sin duda. sí. Pero ¿qué cosas todavía hay espacios de mejorar? Sí. A ver, yo diría que entender que la inclusión no la hacen solo, por ejemplo, el profesor diferencial dentro de la escuela, sino que efectivamente es un trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa. Con eso quiero decir del portero que abre la puerta, ¿ya?, hasta el director, digamos, ¿ya? Efectivamente, tiene que ser un trabajo colaborativo en que todos estén con ese norte, porque de lo contrario es ir contra la corriente adentro, y eso es muy desgastante para las personas que están tratando de que eso ocurra.
Entonces, yo diría que eso es como fundamental, que haya una mirada sistémica a nivel de las unidades educativas y que efectivamente desde el director hacia abajo estén todos comprometidos con el tema. Eso por un lado. Por otro lado, este tema de romper como los esquemas tradicionales dentro de la sala, yo creo que también todavía nos falta. Entonces, por ejemplo, en el Magisterio propiciamos mucho el tema de la coenseñanza, que se llama, que es que dos profesionales trabajen juntos dentro de la sala de clase. Y eso efectivamente a través de distintas estrategias permite una atención mucho más personalizada, porque es muy difícil que un profesor delante de 45 alumnos pueda atender la diversidad, en realidad es muy complejo. Pero si ya lo hace en equipo y lo hace como equipo de aula y se reparten las funciones y se reparten las necesidades, en fin, eso facilita mucho en realidad. Entonces, también a nivel de prácticas propiamente tales, por ejemplo, aplicar el diseño universal que se conoce, ¿verdad? Así como existe diseño universal para la arquitectura, la idea es que en educación también haya un diseño universal que permita atender la diversidad y permitir distintas formas de expresión y distintas formas de trabajo para que todos los estudiantes tengan una respuesta pertinente a sus necesidades. Tú hablabas delante, Ceci, de esta idea de que tú decías que había muchos avances, pero quizás todavía faltaba un poco el trabajo más detallado en el aula. Sí. ¿Tiene que ver con esto también? A eso me refiero, claro, justamente, sí. Sí, porque está muy metida la idea de que tenemos que hacer lo mismo para todos, digamos, ¿ya? Uh-huh. Y en realidad hoy día eso no es suficiente, o sea, necesitamos diversificar. Si la población es diversa, la metodología tiene que ser diversa y las formas de evaluar tienen que ser diversas para responder efectivamente a las necesidades que ellos tienen. ¿Y cuál dirías tú que son las resistencias mayores? Porque yo pienso primero, la resistencia que veo en todas partes, el tema de Lucas, porque me imagino que igual es más recursos que hay que involucrar, sobre todo, por ejemplo, ya pensando en que tiene que haber dos docentes en el aula, ya es más recursos. Pero ¿dónde deberías tú también, o dirías que hay como resistencias? ¿Dónde sientes que están como los topes más? Sí. A ver, primero el tema recursos, yo de verdad creo que los recursos están. ¿Ya? El tema es cómo se administra. Súper. Porque hay escuelas en que uno ve que hacen maravilla con los mismos recursos, digamos. Entonces, los estudiantes con necesidades especiales tienen una subvención especial que es importante, en realidad, que es mucho más de la que recibe un niño que no tiene esa necesidad. Y esa plata son destinadas precisamente a recursos humanos, a recursos materiales, a perfeccionamiento de los profesionales. Entonces, yo diría que recursos hay, pero depende cómo lo administremos. Y entonces allí, efectivamente, el tema como de cambiar esquemas, yo diría que es como lo más... La mayor resistencia. Sí. ¿Ya? Que si estamos acostumbrados a trabajar siempre, como decíamos, en esta postura tradicional de los bancos uno detrás de otro, romper esos esquemas, ¿ya? Aceptar que otra persona venga a mi sala y que yo pueda trabajar con él, ¿ya? Porque, bueno, son modelos muy instalados en realidad. O sea, siempre el profesor ha sido como dueño y señor de su sala de clase y nadie puede como tocar nada ahí, ¿verdad? Entonces, romper ese esquema es complejo. Pero la verdad es que cuando se empieza a hacer, y nosotros lo hemos ido viendo con los mismos estudiantes que llegan al magíster, empiezan a contagiar al resto en realidad y se empieza a demostrar que efectivamente se puede y que facilita y que en fin es beneficioso y eso hace que se empiecen a abrir las posibilidades. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esquemas como muy instalados, pero que yo tengo la confianza que en la medida que se empieza a innovar y que se empieza a ver que funcionan formas distintas, se van a tener que ir instalando. Es que yo creo que al final, a mí también me pasa con Teto en género, que muchas veces donde está el mayor tope es en la tradición. Sí, pues sí. Y como hablábamos delante de cómo la educación inclusiva viene a romper con varios paradigmas que están más o menos que están súper instalados, claro, es como esperable estas resistencias que se van a encontrar, porque cualquier cosa que choque un poco contra lo establecido como normal, que sabemos que no hay una normalidad, pero lo establecido como normal genera diferencias. Sí, sobre todo aquí, claro, aquí se notan estas cosas que es como, o sea, claro, yo me imagino
Ya, pensemos aquí en la lógica de la universidad. Un profesor de Derecho, sin ánimos de ofender a la Facultad de Derecho, pero que son particularmente tradicionales, si le viera a decir, como sabéis que mueve la silla, desde ya debe ser una cosa que choca. Sí, pues, sí, claro, efectivamente, sí. Oye, Ceci, nos queda poco tiempo, pero pensaba mientras abordabas el tema, en comparación con otros países, ¿cómo estamos aquí en Chile en materia de política, en torno a inclusión, en la educación? Sí, yo diría que bastante bien en realidad. Ya. O sea, nuestro país ha sido como siempre está como a la vanguardia. Y también porque tenemos recursos. Yo recuerdo haber estado en algunas jornadas con gente, por ejemplo, de Latinoamérica, y quedaban pero maravillados de la cantidad de recursos que teníamos como para poder invertir en ellos, en realidad. Pasa que ellos no tenían ninguna posibilidad. Pero siempre falta, digamos, ¿ya? Yo creo que podemos, o sea, en relación a Latinoamérica, diría que estamos bastante mejor porque tenemos recursos y porque hay un cambio de mentalidad en general. Pero claro, Europa, Estados Unidos, sin duda nos llevan la delantera. Hay que pensar que también partieron mucho tiempo antes. O sea, ya no son más años de desarrollo al final. Pues. Claro, porque tú llevas ahí 40, pero ¿hace cuánto dirías tú que se instaló ya este tema más como concretamente? El año 90 parte la integración. Ya. Eso fue como o un sea, hito ahí, igual como, llevamos claro. 34 años, también es una cosa reciente. Sí, sí. Y son procesos que son lentos, desgraciadamente. O sea. Y el cambio, no sé si el cambio de paradigma es la expresión, pero de pasar de la idea de la integración a la inclusión. Yo diría que recién como el año 2000, más o menos. Ya, Entonces, menos mucho tiempo más reciente. inclusive, Pues, claro, sí, mucho más sí, reciente. mucho más Sí. reciente, sí, efectivamente, sí. Bueno, tenemos muchos desafíos todavía, pero qué bueno escuchar de parte de una experta en la materia cómo también hemos ido avanzando. Yo creo que también eso hay que relevarlo porque se ha ido avanzando efectivamente en el país. Hay grandes desafíos todavía, sobre todo en el ámbito de la educación y de la educación superior. Ceci, queremos darte las gracias por estar acá, por contarnos de ti, por ver cómo también podemos rever esto a través de tu experiencia y desearte lo mejor también en todo lo que emprendas. Muchas gracias, pues. No, un gusto haber estado con ustedes y que de todas las formas que podamos contribuir, bienvenido. Pues. Muchas gracias. Cecilia Medina González, profesora de Educación Diferencial, magíster en Integración de Personas con Discapacidad y docente también del magíster de Educación Inclusiva aquí en la UCEN. En la UCEN, sí. Sofi, nos tenemos que despedir. Sí, se nos pasó muy rápido el programa, se nos pasó volando. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Gracias a quienes nos están escuchando. Quedan los desafíos planteados, pero tenemos esperanza. Y yo creo que eso también es importante que lo relevemos. Las cosas se están haciendo y es algo que además va a ayudar a toda la población. También creo que eso es algo importante relevar. La educación inclusiva no solo es para las personas en situación de discapacidad, es para algo que nos puede afectar a todos y a todas. Así que abrazarlo, que así sea, seguir trabajando. Muchas gracias, Ceci, por tu tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias al equipo, a la gente que nos escuchó. Y nos escucharemos el próximo lunes con un nuevo capítulo de Con Mirada de Mujer. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. Chao.